Desde muy temprano te enseñaron una idea que parece lógica, casi incuestionable. Si haces las cosas bien, el dinero llegará. Si trabajas duro, si eres responsable, si cumples las reglas, si eres paciente y constante, tarde o temprano la recompensa aparecerá. No hoy, no mañana, pero llegará. Ese mensaje se repite tantas veces que acaba incrustándose como una ley natural, como si el dinero tuviera conciencia moral, como si observara tu conducta y tomara nota de tus sacrificios. El problema es que el dinero no funciona así. Nunca lo hizo. Y cuanto antes lo entiendas, antes dejarás de sentir que siempre llega tarde. El dinero no es un premio. No es un aplauso al esfuerzo. No es una medalla por buena conducta. El dinero es una respuesta. Responde a estímulos concretos, valor percibido, control, escasez, utilidad inmediata, poder de decisión. Cuando actúas creyendo que el dinero te debe algo por portarte bien, te colocas automáticamente en una posición infantil frente a él. Esperas. Confías. Aguardas reconocimiento. Y mientras esperas, otros toman decisiones. Hacer todo bien suele significar algo muy específico. Seguir las reglas que otros definieron. Cumplir horarios, aceptar condiciones, no incomodar, no pedir demasiado, no cuestionar el precio, no generar conflicto. Se te enseñó que ese comportamiento era señal de madurez y profesionalismo. Y lo es, pero no es señal de poder económico. De hecho, suele ser lo contrario. El dinero no se mueve por gratitud. Se mueve por necesidad, por ventaja, por impacto. Si alguien puede obtener de ti el mismo resultado sin pagarte más, lo hará. No porque sea injusto, sino porque el sistema funciona por incentivos, no por moral. Aquí aparece el primer choque interno. Tú hiciste todo bien, pero el sistema no está diseñado para premiar eso, sino para optimizar resultados. La gente que vive con la sensación de que el dinero siempre llega tarde suele compartir una creencia silenciosa. Si sigo así, en algún momento me tocará. Esa frase es peligrosa porque delega el control. Coloca el momento económico en manos de una promesa futura, difusa, sin responsables claros. No hay estrategia ahí, solo esperanza organizada. Además, hacer todo bien suele implicar retrasar decisiones incómodas. No pedir más. No cambiar de posición. No asumir riesgos visibles. No tensionar relaciones. Todo eso se justifica como prudencia, como inteligencia, como paciencia. Pero en el fondo es una forma elegante de postergar el conflicto con la realidad. Tu valor económico no está siendo reconocido porque no está siendo reclamado. Aquí hay una verdad incómoda que casi nadie quiere decir en voz alta. El sistema no castiga a las personas correctas, simplemente las usa mientras sean funcionales. Y cuando alguien es funcional, predecible y silencioso, no hay urgencia en pagarle más. No hay presión. No hay motivo. Por eso el dinero llega tarde. No porque no merezcas más, sino porque estás jugando bajo la premisa equivocada. Estás esperando que el mundo funcione como te prometieron, no como realmente funciona. Y esa espera te coloca siempre un paso detrás. Este primer error es fundamental porque contamina todo lo demás. Mientras creas que el dinero es una recompensa por buen comportamiento, seguirás actuando como alguien que cumple esperando ser visto, no como alguien que se posiciona para ser necesario. Y el dinero no sigue a quien espera ser reconocido. Sigue a quien ocupa un lugar claro. Vamos a profundizar en cómo esta forma de hacer todo bien no solo retrasa el dinero, sino que te vuelve invisible económicamente. Porque cuando nadie siente fricción contigo, tampoco sienten urgencia de pagarte más. Una vez que entiendes que el dinero no premia el buen comportamiento, aparece una pregunta incómoda. Entonces, ¿por qué quienes hacen todo bien suelen quedarse estancados? La respuesta no tiene que ver con mala suerte ni con falta de talento. Tiene que ver con algo más silencioso y más peligroso, la obediencia. La obediencia financiera no siempre se presenta como sumisión explícita. Muchas veces se disfraza de responsabilidad, de humildad, de profesionalismo. Es cumplir sin discutir, aceptar sin renegociar, adaptarse sin imponer condiciones. Es demostrar que eres fácil de gestionar, que no generas problemas, que no cuestionas la estructura. Y aunque eso puede hacerte valioso a nivel operativo, te vuelve invisible a nivel económico. El dinero presta atención cuando hay fricción. No fricción caótica,
sino fricción estratégica. Cuando alguien pone límites, cuando define condiciones, cuando no acepta automáticamente lo que se le ofrece, obliga al otro a tomar una decisión consciente. Y donde hay decisión, hay valoración. En cambio, la obediencia elimina esa necesidad. Si siempre dices que sí, nadie tiene que pensarlo dos veces contigo. Muchas personas confunden ser confiables con ser baratos. Creen que su disponibilidad constante será recompensada más adelante. Pero la realidad es que la disponibilidad permanente reduce tu peso en la negociación. Si siempre estás ahí, si siempre cumples, si siempre te adaptas, tu ausencia nunca parece una amenaza real. Y el dinero solo se mueve rápido cuando hay riesgo de pérdida. La obediencia también crea una narrativa peligrosa. Me tienen en cuenta. Pero ser tenido en cuenta no es lo mismo que ser prioritario. A muchos se les consulta, se les pide ayuda, se les asignan responsabilidades, sin que eso se traduzca en poder de decisión ni en mejora económica. Porque ayudar sin exigir posición refuerza una jerarquía silenciosa. Tú ejecutas, otros deciden. Aquí aparece otro patrón común. La gente obediente suele evitar incomodar porque teme romper relaciones. Piensa que pedir más, marcar límites o cambiar las reglas puede cerrar puertas. Pero no ve que esas puertas ya están cerradas económicamente. Se les permite estar, pero no avanzar. Se les necesita, pero no se les reconoce. El dinero no fluye hacia quien se adapta mejor, sino hacia quien define el marco. Quien obedece siempre se mueve dentro de estructuras ajenas. Quien define, aunque sea incómodo, empieza a crear la suya. Y esa diferencia es clave. Porque mientras tú te esfuerzas por encajar, otros se esfuerzan por ser indispensables o escasos. La obediencia también te roba algo más sutil, iniciativa económica. Cuando estás acostumbrado a cumplir, esperas instrucciones, esperas señales, esperas autorización implícita para moverte. Y ese tiempo de espera es exactamente donde el dinero se adelanta a otros. El que decide rápido, aunque se equivoque, aprende antes. El que espera hacerlo correctamente, llega tarde. Por eso muchas personas sienten que siempre van detrás. No porque no trabajen, sino porque no toman posición. No definen precio, no definen tiempos, no definen condiciones. Aceptan lo que hay, confiando en que más adelante algo cambiará. Pero el sistema no cambia por inercia. Cambia cuando alguien lo presiona. Ser obediente te hace cómodo para los demás, pero irrelevante para el dinero. Y esto no significa volverte conflictivo sin sentido. Significa dejar de confundir adaptación con valor. El valor se percibe cuando hay criterio propio, cuando hay límites claros, cuando no todo es negociable. Vamos a entrar en una de las trampas más comunes de esta obediencia silenciosa, el esfuerzo invisible. Porque no solo obedeces, sino que además te desgastas en silencio, creyendo que alguien, en algún momento, lo notará. Y ahí es donde el dinero vuelve a llegar tarde. Después de años de obediencia financiera, aparece una creencia todavía más profunda y más dañina. La idea de que el esfuerzo, si es constante y honesto, termina siendo visto. Es una creencia cómoda porque justifica el desgaste. Permite seguir avanzando sin confrontar la realidad. Ahora no, pero más adelante, todavía no lo entienden, cuando vean todo lo que hago. Ese pensamiento sostiene a muchas personas durante años, mientras el dinero sigue llegando tarde. El esfuerzo silencioso es una de las trampas más peligrosas del sistema económico moderno. No porque trabajar duro sea inútil, sino porque el esfuerzo que no se traduce en posicionamiento no genera presión. Y sin presión, no hay movimiento económico. El dinero no reacciona a la cantidad de energía que gastas, sino a la claridad con la que ocupas un lugar. Muchas personas producen mucho más valor del que reciben, pero lo hacen desde una posición difusa. No está claro qué pasaría si no estuvieran. No está claro que pierden los demás si se van. Y cuando eso no está claro, el sistema no siente urgencia por compensarte mejor. El problema no es que no trabajes, es que trabajas desde un lugar reemplazable. El esfuerzo silencioso suele ir acompañado de otra ilusión, la meritocracia automática. La idea de que existe una especie de balanza invisible que, tarde o temprano, ajusta las cuentas. Pero esa balanza no existe. Lo que existe es percepción, narrativa y negociación.
Y si tú no participas activamente en esas tres cosas, alguien más lo hará por ti. Aquí entra un concepto clave: posicionamiento. Posicionarte no es presumir, ni exagerar, ni manipular. Es definir con claridad qué aportas, desde dónde, bajo qué condiciones y a qué precio. El esfuerzo sin posicionamiento es como hablar en voz baja en una sala llena de ruido. No importa cuán inteligente sea lo que dices, nadie lo oye. Las personas atrapadas en esta trampa suelen pensar que posicionarse es arrogante, que marcar límites es ser problemático, que poner precio a su criterio es egoísta. Y así siguen acumulando esfuerzo, esperando que alguien traduzca ese sacrificio en dinero. Pero el sistema no traduce nada por sí solo. Solo responde a estímulos claros. Además, el esfuerzo silencioso tiene un efecto psicológico corrosivo. Empieza a generar resentimiento. Ves a otros avanzar con menos trabajo visible y lo interpretas como injusticia. Pero la diferencia no está en cuánto hacen, sino en cómo están ubicados. Ellos no esperan ser descubiertos. Se presentan como necesarios, como escasos, como decisivos. Tú esperas ser reconocido. Aquí es donde el dinero vuelve a llegar tarde. Llega cuando ya estás agotado, cuando tu energía está comprometida, cuando tu margen de maniobra es menor. Porque al no haber reclamado posición antes, dependes del momento que otros elijan para valorarte. Y ese momento casi nunca coincide con tus necesidades. El sistema económico recompensa a quien hace visible su impacto, no a quien se desgasta en silencio. Esto no es una invitación a dejar de trabajar, sino a dejar de esconder el valor detrás del sacrificio. El sacrificio no es un argumento económico, es una historia personal. Y el dinero no compra historias, compra soluciones claras. Cuando no te posicionas, aceptas implícitamente que otros definan tu lugar. Aceptas su ritmo, sus tiempos, su valoración. Y luego te preguntas por qué el dinero no llega cuando lo necesitas. La respuesta es incómoda, porque nunca dejaste claro por qué debería llegar antes. Vamos a profundizar en cómo esta falta de posicionamiento te mantiene reaccionando en lugar de decidiendo. Porque no solo trabajas en silencio, sino que además esperas movimientos ajenos para actuar. Y quien espera siempre llega tarde. Cuando haces todo bien, casi sin darte cuenta entras en una dinámica peligrosa. Reaccionas más de lo que decides. Esperas indicaciones, contextos favorables, señales externas que validen el siguiente paso. No porque seas incapaz de decidir, sino porque te enseñaron que decidir sin permiso es arriesgado, imprudente o incluso incorrecto. Y esa espera constante es una de las razones más profundas por las que el dinero siempre llega tarde. Reaccionar significa moverte cuando otro ya se movió. Ajustarte cuando las condiciones ya fueron definidas. Aceptar precios, tiempos y reglas que no diseñaste. Aunque seas competente, aunque trabajes bien, estás operando dentro de un marco ajeno. Y quien opera dentro del marco de otro nunca controla el ritmo del dinero. Las personas que hacen todo bien suelen vivir pendientes del contexto. Si la economía mejora, si el jefe reconoce, si el mercado responde, si llega la oportunidad adecuada. Todo depende de factores externos. Decidir, en cambio, implica asumir fricción. Implica moverte antes de que el escenario esté claro. Implica definir una dirección aunque no haya garantías. Y esa diferencia separa radicalmente a quienes llegan antes del dinero de quienes lo esperan. El dinero fluye hacia la iniciativa, no hacia la reacción. No porque la iniciativa sea siempre correcta, sino porque reduce la incertidumbre para otros. Quien decide envía una señal clara. Sabe lo que quiere, sabe cómo moverse, sabe que está dispuesto a aceptar y que no. Esa claridad es valiosa. La reacción, en cambio, transmite dependencia. Y donde hay dependencia, el dinero se retrasa. Muchos confunden prudencia con pasividad. Creen que esperar es una forma de inteligencia. Pero esperarse en una posición definida no es prudencia, es dilación. Mientras esperas a hacerlo bien, otros ya tomaron decisiones imperfectas pero efectivas. Aprendieron antes. Se equivocaron antes. Ajustaron antes. Y cuando tú te sientes listo, el espacio ya está ocupado. Reaccionar también te coloca en una jerarquía inferior. El que decide marca el tempo. El que reacciona se adapta. Y en cualquier sistema económico, quien marca el tempo tiene ventaja.
No porque sea mejor persona, sino porque controla el flujo. Decide cuándo avanzar, cuándo frenar y cuándo negociar. El reactivo solo responde. Aquí aparece otro patrón invisible. Hacer todo bien te acostumbra a pedir permiso en lugar de asumir autoridad. Permiso para cobrar más. Permiso para cambiar. Permiso para decir no. Permiso para redefinir tu rol. Y cada vez que pides permiso, refuerzas la idea de que el poder no está en ti. El dinero percibe eso con claridad. El problema no es que te falte capacidad para decidir. Es que has sido entrenado para minimizar el error, no para maximizar la posición. Se te enseñó que equivocarse es peligroso, cuando en realidad lo peligroso es no decidir nunca. El dinero llega tarde porque llega cuando ya no hay margen, cuando decides por necesidad y no por estrategia. Además, reaccionar te mantiene siempre apagando incendios, resolviendo urgencias ajenas, cumpliendo plazos definidos por otros. Eso consume energía y atención, pero no construye control. Decidir, en cambio, implica diseñar escenarios, anticipar, crear condiciones. Y esa diferencia cambia completamente la relación con el dinero. Mientras sigas actuando desde la reacción, el dinero aparecerá como un efecto secundario, nunca como una consecuencia directa de tus decisiones. Y los efectos secundarios siempre llegan tarde, cuando ya no controlas el proceso. Vamos a cerrar el círculo, que cambia exactamente cuando alguien deja de hacer todo bien y empieza a actuar con claridad estratégica. Porque el dinero no empieza a llegar antes por suerte, sino cuando cambia tu posición frente a él. El dinero no empieza a llegar antes cuando trabajas más, ni cuando te portas mejor, ni cuando perfeccionas tu paciencia. Empieza a llegar antes cuando cambia tu posición mental frente a él. Cuando dejas de tratarlo como una recompensa futura y empiezas a tratarlo como una consecuencia directa de tus decisiones presentes. Hasta ahora has visto el patrón completo. Creer que el dinero premia la corrección, obedecer para encajar, esforzarte en silencio, reaccionar en lugar de decidir. Todo eso crea una vida ordenada, pero económicamente lenta. Una vida donde el dinero aparece cuando ya estás cansado, cuando ya cediste demasiado, cuando ya no negocias desde fuerza sino desde necesidad. El punto de quiebre ocurre cuando entiendes algo esencial. El dinero no llega tarde por mala suerte. Llega tarde porque tú llegas tarde a ti mismo. Llegas tarde a poner límites. Llegas tarde a definir tu valor. Llegas tarde a decidir sin permiso. Y mientras eso no cambie, el dinero seguirá siendo un visitante ocasional, nunca una constante. Cuando el dinero empieza a llegar antes, hay señales claras. La primera es que dejas de justificar tu valor. Ya no explicas por qué mereces más. Lo estableces. La segunda es que dejas de aceptar condiciones que no respetan tu tiempo, tu criterio o tu energía. No porque seas arrogante, sino porque entendiste que aceptar cualquier cosa te coloca automáticamente en una posición débil. El dinero llega antes cuando hay claridad. Claridad sobre lo que haces, sobre lo que no haces, sobre lo que estás dispuesto a negociar y sobre lo que no. Esa claridad reduce fricción innecesaria y crea fricción estratégica. Obliga a los demás a tomar decisiones conscientes contigo. Y cuando otros tienen que decidir, el valor se vuelve visible. También llega antes cuando dejas de vivir esperando el contexto ideal. El momento perfecto no existe. Existe la decisión imperfecta tomada a tiempo. Quien decide antes, aprende antes, ajusta antes, se reposiciona antes. El dinero no espera a que tengas todo claro. Responde a quien se mueve con dirección aunque todavía no tenga todas las respuestas. Hay algo más profundo que cambia: tu relación con el riesgo. Dejas de verlo como una amenaza y empiezas a verlo como una herramienta. No tomas riesgos por impulso, sino por estrategia. Sabes que no decidir también es una decisión, y casi siempre es la peor. El dinero no castiga el error honesto, castiga la pasividad prolongada. Cuando el dinero empieza a llegar antes, también cambia tu lenguaje interno. Ya no piensas ojalá me paguen más. Piensas estas son mis condiciones. Ya no te preguntas si es el momento adecuado, te preguntas si esta posición te conviene. Ese cambio parece sutil, pero lo transforma todo. Porque el dinero sigue al criterio firme, no a la esperanza. Y aquí está la verdad final que cierra todo este recorrido. El dinero no es lento, es selectivo.
No se detiene a evaluar tu esfuerzo, evalúa tu posición. No observa tu sacrificio, observa tu claridad. No responde a tu paciencia, responde a tu decisión. Hacer todo bien te enseñó a ser correcto, pero no a ser claro. Y el dinero no necesita corrección, necesita definición. Cuando te defines, cuando ocupas un lugar concreto, cuando dejas de esperar y empiezas a decidir, el dinero deja de llegar tarde porque ya no te encuentra esperando. Te encuentra avanzando. Y el dinero siempre alcanza a quien ya está en movimiento.